y vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11 y versículo 8. Gloria a Dios. Hebreos 11, 8. Aunque en el versículo 1 nos describe qué es la fe. ¿Cuántos tienen fe en el Hijo de Dios? Amén. Amén, ¿verdad? Qué bendición es creerle y creer a su palabra. Amén. Amén. Hebreos 11:8 dice la palabra: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Mire, esa palabra es algo de lo que vamos a hablar. Por la fe Abraham, al ser llamado, ¿qué dice? Obedeció. Mire, qué bendición hay para el que obedece, para el obediente. ¿Verdad que sí? Amén. El que obedece, lejos de ser maldecido, recibe tantas bendiciones. Y en la casa lo podemos decir: ese mi hijo si es obediente, ese mi hijo si es de los que son fieles. Uno le da una orden y a la orden jefe, ¿verdad? Pero mire, Abraham al obedecer, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Usted se animaría a ir a un lugar sin saber si va a haber, para empezar, para los que necesitan trabajo, si va a haber trabajo en ese lugar, y que vean, usted vaya y algo va a pasar? ¿Tiene fe? Amén. Bueno, entonces vaya, ¿verdad? Y eso les pasa a muchos siervos del Señor. Usted quiere servirle al Señor, usted es un testigo de la palabra, amén, pero vaya a predicar. Lo mandan a un lugar lejos, fuera de la familia, pero si él tiene fe en la palabra, sabe en quién ha creído, le va a ir a predicar a quien encuentre. Amén. Amén. Mire, Ezequiel lo mandaron a predicar a un lugar de huesos secos. Imagínese usted que nos mandaran al cementerio a predicarle a todas las tumbas que están ahí. Ahí hay puros huesos secos. Y que digan: ¿usted cree que de ahí se va a levantar a quien usted le esté hablando? Si usted lo cree, así va a ser. Y eso le pasó a Ezequiel, que él empezó a predicar, y usted sabe que la palabra es vida, es viva y eficaz. Amén. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Y si Dios así lo dice, así lo ordena, así se hará. Con que nosotros tengamos fe, Él respalda su palabra. Por eso lo que usted crea en la palabra, hermano, téngalo por seguro que lo va a recibir. Amén. La Biblia dice que todo lo que pidamos en oración y creamos, ¿qué dice? Lo recibiremos. Lo recibiremos, todo será hecho. Amén. Amén. Entonces, cierre sus ojos y pídale al Señor que su palabra esta noche nos hable, nos ministre, nos bendiga y nos enseñe a cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que envíes el maná, el pan para cada uno de nosotros, nos puedas hablar, nos puedas enseñar y podamos recibir bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Gloria a Dios. Usted sabe que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Amén. El patriarca Abraham. Aunque en Génesis, a partir del capítulo 14, 13 para atrás, no era Abraham, sino que era Abraham nada más, ¿verdad? Pero ya después lo describen el padre de la fe, el que le creyó a Dios. El que le cree a Dios, hermano, le compromete a Él. Cuando nosotros le creemos a Dios, estamos comprometiendo al Señor. Pero ¿sabe algo? Que Dios ya se había comprometido con los que le creen antes que nosotros le creamos. Ahora que usted y yo le creemos, Él está comprometido a que su palabra se cumpla. La semana pasada nuestro pastor hablaba sobre el vengador. No sé si usted vino, y si no, pues puede buscarlo en el internet. Mire, son temas que se han estado dando, que gracias al Señor hay revelación de la palabra. El Señor está dando más luz para que nosotros, hermano, podamos, de muchas cosas que hicimos o practicamos, podamos arrepentirnos y podamos nosotros ponernos a cuentas. Podamos nosotros clamar misericordia, y a quienes tengamos que pedirle perdón, pues lo hagamos. Con quien tengamos que ponernos a cuentas, lo hagamos. Porque si no, estamos heredando muchas veces maldiciones, a veces a la misma familia,
que no son de nada de bendición. Fíjese que Abraham, él tenía 75 años, usted lo puede leer en Génesis 12, cuando le dijeron: sal de tu parentela, sal de la tierra, sal de Ur de los Caldeos. Y sabe que en el capítulo 11, ya en el último versículo, dice que el padre de Abraham salió juntamente con él, antes de morir, salió de esa tierra. Mire qué importante es que la cobertura de casa, nosotros los padres de familia, los que estamos como sacerdotes al frente, esto no solo es el esposo con la esposa, porque ya no son dos, ya son uno. La cabeza, la autoridad se la dieron al varón, pero al varón le pusieron a una ayuda idónea. Es importante que los dos logren estar a cuentas y, lejos de dejarle a los hijos un cordón de maldición, les dejemos un cordón de bendición. Les dejemos a los hijos sembrada la palabra. Algo que ha estado el Señor enseñando es de que nosotros ciertamente tenemos que tener algún patrimonio aquí en la tierra, pero más que prepararnos para vivir bien en la tierra, tenemos que tener una preparación mejor, que es para la muerte. ¿Cómo va usted o voy yo a morir si nos tocara hoy? ¿En qué condiciones nos vamos? A nivel de nuestra alma, ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo dejó usted a su familia? ¿Cómo voy a dejar yo a mi familia? ¿En problemada? ¿En pleito? ¿En bendición? ¿En victoria? Les hemos hablado de la palabra, los hemos reunido, les hemos enseñado de que el Señor viene ya, de que el Señor quiere que nos pongamos a cuentas, que ya no haya disensiones, que ya no haya problemas. ¿Qué enseñanza le estamos dando a nuestros hijos? Y ahora muchos a los hijos de nuestros hijos. Mire qué responsabilidad la que usted y yo tenemos. Por eso cuando a Abraham le dicen: sal de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos, a él le dieron una orden. No le preguntaron si quería, pero lea conmigo para entender un poquito esto. Ahí en Génesis capítulo 11 y versículo 3:31. Taré es el nombre del papá de Abraham. Dice: y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su mujer. Mire a quiénes tomó. No tomó al vecino, no tomó a su mejor amigo, aunque mucho le pudo haber querido, pero los primeros. Por eso nosotros tenemos que enseñar de nuestra casa para afuera, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. A todos hay que hablarles, pero la primera iglesia es nuestra casa. La primera responsabilidad que usted y yo, que nos van a demandar, es nuestra casa. Pero mire, aquí este padre de la fe, Abraham, dice: y Taré tomó a Abraham. Mire, ¿de dónde venía la bendición? Abraham su hijo, y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos. ¿De dónde? De Ur de los Caldeos. ¿Y de dónde le había dicho el Señor a Abraham que saliera? Sal de tu parentela, de Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Pero ya en el capítulo 12, ahí el Señor llama a Abraham y le dice: y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra. En otras palabras, vete de las costumbres, vete de todo lo que practicaban en ese lugar, en esa tierra. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era la tierra? Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Quién es el que va a maldecir entonces a los que nos maldigan? ¿Nosotros? Si Él lo va a hacer, entonces ¿qué nos corresponde a nosotros? Obedecer. Amén. Media vez le obedezcamos a su palabra y estemos caminando conforme a su voluntad. El que nos desee mal, pobre, porque no es maldición nuestra, sino va a ser entonces del Señor.
eso está más delicado todavía. Creo que hace 8 días el pastor enseñaba del vengativo, ¿va? Cómo el vengativo, por tierras, por terrenos, que muchos dejaron hasta, miren los que matan, ¿verdad? Que dejan huérfanos a los niños. ¿Cuántos niños están pidiendo justicia como lo pedía Ismael, ¿va? Ismael lloraba. ¿Y quién escuchó a Ismael? Dios. Imagínense, Dios escuchó ese llanto. Era hijo de Abraham. Por eso qué delicado, hermano, es hacer muchas cosas injustas, las injusticias. Todas las facturas nos las van a pasar. Por pequeña o grande, las facturas hay que pagarlas. Nos guste o no, aunque nos cueste, hermano, aunque tengamos que trabajar. Pero mire el ejemplo de Jacob. ¿Cuántos años tuvo que trabajar él? ¿Y todo por qué? Por querer una bendición que Jehová ya le había dado. Usted es bendito de Jehová igual que yo. Amén. Amén. Si usted es bendito de Jehová, no se preocupe. Lo que sí tenemos que hacer es obedecerle. ¿Por qué tenemos que saltar cuando el Señor nos pide que caminemos? Cuando el Señor nos dice avanza, camina, sin mirar atrás, eso es lo que tenemos que hacer. Pero muchos con tal como que echarle la mano a Dios, porque eso fue lo que hizo Sara, ¿verdad? Le quiso echar la mano a Abraham. De plano, si Dios te prometió que iba a darte un hijo, pero echémosle la mano. ¿Y de cuándo acá el hombre le tiene que echar la mano a Dios? Si él no es hombre, ¿qué dice? Que el que pone la confianza en el hombre, en el brazo de hombre, que se pudre. No hay bendición, la bendición viene de Jehová. Y si usted y yo ya fuimos benditos, solo esperemos el tiempo. ¿Cuántos años tardó para que llegara la promesa de Abraham? ¿Alguien lo sabe? 25. Fíjese que cuando Dios le habla a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y cuando le recuerdan de nuevo la promesa, tenía 99 años. Entonces, hermano, ya llevó 5 años, pero miren nuestro ejemplo, 19 años va. Y después dice que ellos vivieron una etapa de probatorio de 400 años. Mire, como para el Señor un día, 1000 años es como un día es 1000 años. Entonces no sabemos cuánto tiempo, por eso hay que creerle. Pero si le creemos, su palabra es la que nos va a nosotros a sostener, nos va a mantener. Así pase el tiempo que pase, hermano, ni lo vamos a sentir. Cuando se va a decir, hola. Como cuando estamos escuchando la palabra y nos está alimentando. Hermano, el apóstol ya lleva 2 horas, ¿verdad? Y no se siente el tiempo. Pues ¿cómo se va a sentir si eso es lo que a nuestra alma le edifica, lo que a nuestra alma le bendice y le restaura? La palabra es la que a nosotros nos va restaurando. Si mire, hermano, que la palabra tenemos que ser nosotros personas que absorbamos esa palabra, porque esa palabra nos va lavando. ¿Hay bendición el sentarse a escuchar la palabra? Claro que sí, porque es lo que nuestra alma necesita. Muchas veces como que se quiere incomodar. Bueno, alma, como le digo a David, alma mía, no olvides de sus beneficios, no olvides sus misericordias. Si por misericordia te están enviando palabra, por misericordia te están hablando, porque si no, hermano, del otro lado del velo, cuando alguien muera, le va a pasar lo del rico. Allá sí va a desear palabra, ¿va? Allá en la región de los muertos, allá sí, y aquí. Qué cansado, hermano. Cuidado, porque aquí todavía tenemos este estuche. Mire, aquí le dan a este estuche que es el cuerpo. Allá no va a estar este estuche, allá va a ser directo al alma. Como cuando usted se abre una herida, ¿va? Lo que menos quiere es que se roce, y es donde más nosotros nos lastimamos. Amén. Entonces, cuando ya no hay estuche, directo al alma. Por eso es que allá está el lugar de perfeccionamiento, dependiendo de la escala en la cual se muera, 30, 60 o al 100. ¿Va? El que murió al 100, pues como el padre Abraham, ¿va? Sabroso. Ahí está con el amado, ¿va? Que es de nosotros, que se llama Jesucristo. Amén. Bueno, pero mire aquí para volver a Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar desconocido. Siempre que nosotros viajamos ¿hacia dónde? A un lugar que sabemos que hay esperanza, ¿va? Todos los que van al norte van a Estados Unidos sin conocer,
pero saben que alguien nos está esperando, o saben, o han escuchado que allá pues hay trabajo, se ganan dólares, aquí se ganan quetzales, pero allá se ganan dólares. Van con esa expectativa, van con ese deseo, con ese sueño americano de que algo nuevo va a pasar allá. Que aquí en su tierra no lo lograron, pero allá van a ir a trabajar. Y algunos sí dan todo, ¿no? Ahí sí dan todo. Dan todo con tal de tener al menos un patrimonio, una riqueza en la tierra. Y le envían responsablemente a la familia para la mantención. Y logran hacer sus cosas, algunos que hacen su casa, terrenos, negocios, carros, etcétera. Otros que también van con ese sueño, pero intruncado, ¿verdad? Que en lugar de soñar para bien, sueñan para mal, que allá se van a perder. Pero muchos van con esa expectativa y dicen, algo tengo que traerle a mi familia, porque aman a sus hijos, aman a la esposa. Saben que la familia es lo más importante y van a dar el todo por ellos. Y el Señor hoy le dice a Abraham, sal de tu parentela, sal de las costumbres. ¿Y sabe qué le enseña hoy el Señor a la iglesia? Que salga de todas las prácticas religiosas. Y ya no digamos, hermano, de costumbres católicas, no sé de qué religión podamos haber venido nosotros, ¿verdad? Ya para no mencionar nombres, el Señor nos pide que nosotros nos apartemos de la idolatría, nos apartemos de adorar a dioses falsos, nos apartemos de creer en cosas que el hombre formó, sino que creamos en un Dios que sí es fuego consumidor, en un Dios que Él sí, hermano, llama al orden. Si es un Dios que castiga, claro que castiga, si es bíblico. Dios al que toma por hijo, lo castiga, lo disciplina. Entonces no nos extrañemos, hermano, ay, ¿será que Dios es tan malo que castiga? No, es tan bueno que castiga. Si la Biblia llama a que a los jóvenes los castiguemos, que tomemos un látigo y les enseñemos, si no obedecen, hermano, por palabra, pues que tomemos la vara de autoridad y la vara física para ordenar a los jóvenes. Amén. Si ya es bíblico, hasta en Proverbios podemos leer, mire, tenemos 31 capítulos en Proverbios para enseñarle a nuestros hijos, para sentarnos y para hacerles ver los errores que muchas veces están cometiendo y que aparentemente son buenos. Padres de familia, no aflojemos la autoridad en la casa. Porque muchas veces pensamos que como antes nosotros vivíamos, hermano, sin cultura, sin educación, pues los padres de nosotros, mal hecho la corrección, que hasta un leño le tiraban, yo me recuerdo eso en la espalda a uno, no era la forma, pero ellos con tal de que los hijos estuvieran en obediencia y en disciplina, pues algo así nos dio. Todavía alcancé eso, con un leñazo, o hermano, con aquellos chicotes que le ponían una punta de acero en la punta, de donde finalizaba o empezaba el chicote, y ahí le daban a uno, hermano. ¿Quién se animaba a correr si hasta calentura le daba a uno eso? Pero ¿cuál era el propósito de los padres? Que nosotros obedeciéramos y que no creciéramos torcidos. Yo me recuerdo de un dicho que tenía mi papá: árbol torcido, mijo, ¿quién lo endereza? Por eso desde pequeño tiene que aprender para que vaya, y hay que regarlo con la educación, con la disciplina, y ahí van los balazos. Pero hoy los padres equívocamente pensamos que como nosotros tuvimos una vida un poco fuerte en el castigo, no tuvimos las comodidades que hoy muchos tienen, pues hermano, aflojamos la autoridad. Una cosa es que le demos un banquete mejor a nuestros hijos, y otra cosa es que toleremos, hermano, la desobediencia, el pecado. Cuidémonos, porque eso le pasó. Usted puede leer en el libro de Primera de Samuel a ese sacerdote, que por aflojar la vara de autoridad, sus hijos empezaron a cometer pecado con las mismas hermanitas que iban a la iglesia. Y hermano, él por temor no le decía nada, hasta que vino la palabra del Señor a condenar. Entonces hay que tener cuidado. En la casa, hermano, se obedece o se obedece. Y si no, pues, si usted le está dando de comer, le está dando techo, pues si no obedece, pues hay que agarrar un látigo, o sea, una paleta, acorde a su estatura, acorde a su edad, y pues hay que darle, ¿verdad?
a los bebés, a los chiquitos. Equívocamente empezamos que a los chiquitos sí apenas tienen 6 meses, 1 año, y él está jalando el oído. No, hermano, a ellos no, a los niños de pecho no, a los niños de cuna no. Empecemos a aplicar la vara a los que ya tienen conocimiento, niños de 7, 8 años, por poner una edad. No hay una edad específica, pero dice la Biblia al joven, el joven que se tuerce. Y el Salmo 23 dice que Él como nos jala a nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire cómo empieza el Salmo. En lugares delicados pastos. Mira, el Señor empieza al inicio, cuando nosotros somos ovejas, cuando nos convertimos. Mira el trato que nos da. ¿Por qué? Porque el Señor con misericordia nos atrae, pero después su vara y su callado. ¿Qué es lo que hace la vara? Si mi papá es malo porque me dio la vara. No, la vara y su callado me infunden aliento. Quiere decir que el joven ya se está quedando sin aliento a nivel espiritual. Para eso está la vara, para que vuelva a decir, de verdad, ¿qué estoy haciendo? La reflexión le tiene que al joven hacerle entender a través de la vara, de la disciplina. Algo le tiene que hacer entender al joven. Si no, hermano, vamos a tener en nuestra casa, lejos de que hablen bien de nuestra familia, van a hablar mal. Y sobre todo que somos cristianos. No, hermanos, que miren, no todos somos ovejas. Usted y yo no somos quienes para cortar el trigo y la cizaña. Eso lo cortará, ya el Señor mandará a sus ángeles. Nosotros enseñemos, como dijo una persona, es que siempre en una casa hay un Judas. ¿Acaso que Jesús por eso echó de menos a Judas? Pues al contrario, le confió dentro de sus discípulos que fuera a predicar la palabra. O el Señor dijo, no, Judas, vayan ustedes 11 y a Judas déjenmelo aquí lo voy a cuidar, porque este es un diablo. Él no dijo eso. Ahí en medio de la palabra se manifestó quién era. Por eso, hermano, dando palabra, vamos a descubrir qué hay en nuestra casa. En medio de la palabra, en medio de la enseñanza, vamos a descubrir qué hay. Mire, el que tiene ropa sucia, toda la ropa está amontonada ahí, que se quede, el sábado la lavamos. Y sin percatarse dejaron una bolsa de cloro media picada, y cuando se da cuenta del lunes hasta el sábado, pues toda la ropa está decolorida. ¿Y aquí qué pasó? ¿Por qué? Porque no puso atención desde el primer día que la ropa empezó a ensuciarse. Y es lo que le puede pasar al cristiano, que si desde el inicio no toma cartas en el asunto, después no empiece, hermano, a echarle la culpa a Dios. Dios tiene la culpa. Es que, hermano, yo enseñé, pero él no quiso. Usted discipline hasta que su hijo esté en la casa. Y aún casado, no deje de hablarle la palabra. Desde luego ya se le respeta al matrimonio, pero nunca dejar de enseñar. La enseñanza es básica. Mire, Jehová hasta el día de hoy nos enseña. Fíjense que no, porque si fuera por edades o por madureces o por nombres, entonces, hermano, el Padre no corregiría a los pastores, no corregiría a los ministros del Espíritu que habla Efesios, ¿verdad? A los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles. ¿Usted cree que ellos no pecan? ¿Qué cree usted? ¿Que ellos no deben de ministrarse? Hermanos, también son embatallados, y son batallas más recias que las nuestras. Perdón. Pero eso no deja de que el Padre es el Padre, y Él corrige. Un ejemplo, David. Él era un rey. Ni modo que solo las ovejas, ¿verdad? David pecó, y ahí venía la palabra de corrección. ¿Por qué? Porque todavía somos hombres con diferentes estafetas, con diferentes, le podemos llamar de niveles de autoridad que el Señor depositó, pero no dejamos de ser hombres. Mire Pablo, la batalla que Pablo tenía, decía, Señor, mira, no entiendo lo que me pasa, dice Romanos 7. Lo que no quiero hacer es lo que siempre hago. Pero ese tiempo, hermano, terminó. Y él dijo, yo he alcanzado, he llegado hasta la estatura, y por lo tanto terminó su carrera. ¿Cómo quiere Dios que terminemos entonces? En victoria. ¿Se puede? Jesús, hermano, porque Él era Dios. Bueno, ¿y Pablo? Pablo era un apóstol. ¿Terminó su carrera, sí o no? Amén. En el Antiguo Testamento, Enoc, era tanta la comunión que tenía con Dios, que de tanto de caminar con Dios, ya ya está
limpio, la palabra le ha limpiado tanto que mejor me lo llevo. ¿Qué está haciendo en la tierra? Amén. Era tanta la bendición. Bueno, y el apóstol Pablo, tanta era la palabra, la comunión, que las áreas que a él le dañaban, le afectaban, empezaron a menguar ya las áreas. ¿De qué comía? ¿Qué es lo que come el león? Carne, ¿va? Pero una carne que se deje comer. Porque ¿quién de nosotros se animaría a irse a meter, hermano, lo más cercano aquí, al zoológico Aurora, ¿va? Fíjense, vamos a ver qué pasa con los leones. Al fin ya están domesticados. León es león, ¿va? Por muy domesticado que esté. Ya no digamos uno que esté, hermano, hambriento en una montaña, ¿va? Así es el enemigo. El enemigo, con tal de que se acerque, porque eso le pasó a Eva. Eva le empezaron a endulzar el oído. Y como se dejó endulzar, porque no fue del principio que este ser, el ser serpiente, la haya engatusado. La engatusó y ahí mismo se la comió. No, eso fue un discipulado que tuvo. Mire, el enemigo puede discipular a los jóvenes de una manera increíble, que hasta tienen, hermano, defensas muy valederas para ellos, pero con la palabra ahí topan, hermano. Por eso cuando el pastor enseñó el versículo donde dice que los mandamientos de Dios y los mandamientos de nosotros los padres. Usted tiene una ordenanza en su casa y se obedece. Es que la otra no la tiene, no, la ordenanza la está dando el padre, el patriarca, a quien le dieron la vara y la autoridad. Usted puso una norma de que entraran a las 11, aunque el otro tenga derecho de entrar a la 1. Es el otro, usted dio a las 11. Y aquí se respeta. Pero mire, le ponía yo el ejemplo de cómo nosotros fuimos creados, hermano. Antes, de aquel que no les dijera buenos días, hermano. No tenían que decirle a los padres, mi hijo, salude. Hoy, mi hijo, diga buenos días. Antes, hermano, dígame usted si alguien le decía a uno, diga buenos días. Antes que el padre tenía que decir buenos días, yo me recuerdo, buenos días. Y buenos días, está con reverencia. Si no, hermano, no, ese día era terrible. Esa era la gran tribulación para uno. No dormía uno bien, es más, ni comía. Y los padres no se tentaban el alma a decir, no hay comida, no hay comida. ¿Y de dónde sacaba uno, hermano? Si, ay Dios, si uno ganaba algo era mucho, ni tiendas. Ahora, mire, hasta amigos les dan de comer. Eso ya parece lo que está viviendo el pródigo, ¿va? Que hasta los cerdos le dan de comida. Antes no era así. Pero ¿qué pasó entonces, hermano? Que por equivocamente pensar de que la educación cambió, no cambió la educación, la enseñanza no cambia. Lo que pasa es que uno mira muchas veces las formas, las comparaciones de antes con las de ahora. Pero eso no quiere decir que nuestros hijos no obedezcan. Mire, hoy la mayoría de jóvenes nos saludan. ¿Y de dónde proviene eso? De nuestra casa. Habla muy mal de nuestra familia. Que un hijo no tenga la educación de saludar, de hablar. ¿O no? Pero hermano, incluso se para de la mesa. Bueno, con permiso, ya me voy, ya les quiero que muchas gracias. Ya no pueden agradecer. No digamos a Dios, sino al instrumento que Dios está usando, que son los padres. Que por él tienen comida. Por mi padre. Bueno, ¿y la madre qué? ¿Quién lo cocinó? El padre fue el que trabajó para que haya, y la madre la que cocinó. Y aún no haya cocinado ella, son sus autoridades que fueron puestas por Dios, nos guste o no nos guste. Y hay mandamientos de promesas de bendición para los que obedecen a esos viejitos, que para muchos ya son estorbo hoy en día. Prefieren meterlos a un asilo de ancianos, que eso no debería de ser. Amén. Amén. Bueno, pero mire, y uno a veces se va por otro camino, ¿va? Pero la bendición de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba Abraham. Pero como él sabía en quién había creído, él tenía la certeza de que algo venía para él. Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Mire, y ya era una tierra de promesa, la promesa que él le habían dado. ¿Y cómo estaba habitando él ahí? Como un extranjero. Por eso usted y yo, hermano, por la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, usted y yo somos más que vencedores. Amén. ¿Sobre qué? Sobre todas las áreas.
Amén. Pero ahorita estamos viviendo como que es una batalla adentro, ¿va? Pero por la fe Abraham, él ya estaba en la tierra de la promesa, viviendo como un extranjero. Por eso usted, hermano, tiene que creer que nosotros vamos a ser transformados, como lo dice Tesalonicenses. Seremos transformados a la imagen de Él, una imagen incorruptible. Seremos, hermano, no como este estuche, seremos transformados. Ya no vamos a tener, hermano, esta piel. Seremos diferentes, pero tenemos que creer en esa promesa, en esa palabra, que así va a ser, aunque ahorita nos esté costando. Hay áreas que pareciera que fueran más grandes que nosotros, pero por la fe hay que hablarle al alma, de así como vives hoy, de hoy que es 7 de junio del 2017, así no vas a morir. Por eso la preparación de cómo usted y yo vamos a morir, eso es importante, que todos los días le hablemos a nuestra alma, tienes que vencer, aunque esté costando, pero yo no quiero morir así. Yo quiero ser un vencedor, yo quiero vencer, porque por la fe, y la fe, ¿cómo viene? Por el oír la palabra. Entonces, hermano, no se canse, no nos cansemos por estar sentados. Una hora, por la fe, hermano, viene la palabra. Quiere llenarse de fe, pues escuchemos por lo menos unas 4 horas al día la palabra. Si no tenemos quien nos la predique, pues leámosla. Por la fe, llenémonos de fe. Creámosle a Dios, hermano, y usted me va a contar cómo va a tener victoria sobre su alma y sobre los de su familia. Porque usted les va a hablar de la fe, de la palabra. Que no se canse, hermano. Yo tengo, gracias a Dios, a una sierva en la casa, y su mamá igual. Hermano, no puede sentarse uno ahí porque ya está la palabra en la boca de él. Y ay, Dios mío, que a veces, ay, esta palabra. Y recuérdense que eso le pasó ¿a quién? A Timoteo, su madre y su abuela. ¿Quién tiene que recalcar la palabra? Usted, madre de familia y abuela, no se canse de recalcar la palabra. Sí se cansen sus hijos, pues usted no se canse, porque por fe usted va a ver, hermano, con estos ojos, que ellos van a ser transformados, van a ser cambiados. Amén. Aunque pareciera, hermano, que la tormenta viene más fuerte, ¿va? Pero por la fe va a haber una renovación, va a haber un cambio. Amén. Y esa va a ser la satisfacción suya y la mía. Decir, valió la pena esperar. Amén. Valió la pena repasar la palabra. Ahora usted ve a un hijo de Dios. Es más, usted va a tener la bendición de tener a los nietos. ¿Qué hacen los nietos? Imitar lo que usted hace. Yo lo miro. De mis nietos se ponen a danzar y ¿quién enseñó? O sea, es porque la palabra muchas veces está. Y uno dice, esos hermanos, no. Los hijos tienen que imitar lo bueno de uno. Amén. A veces imitan lo feo, hermano, hasta la manera de pararse. A veces uno ni se para bien y eso es lo que imitan. Y a veces uno hasta la cara enojado y ellos también. No. Que ellos, hermano, imiten lo bueno. Pablo lo dijo, imítenme a mí. ¿Pero en qué? En lo que yo imito a Cristo. Amén. Imitemos todo lo bueno. Mire este siervo, pues. Como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si usted mira a donde iba Abraham, dice que él hacía un altar. Amén. ¿Qué tenemos que imitar entonces, hermano? La comunión con Dios, la comunión con el Señor. Yo le invito para que lea Génesis 12, 13, 14, 15, 16. Lea ahí. Diga al Espíritu Santo, háblame, dame esa lupa, quiero ver algo, un rema para mi vida, y el Señor nos va a hablar ahí. Mire, tanta palabra que hay ahí. Abraham, mira, pum, hacía el pozo. ¿Y qué era lo que hacía? Adorar a Dios. O sea, cada negocio que usted haga, cada cosa que usted haga en su casa, vamos a reunirnos, ¿sí? Vamos a orar. Toda esa oración, claro. ¿Quiere que lo leamos? Para que usted se lleve ahí una base. Pero mire, cada vez que este siervo se reunía, hermano, vea conmigo 12:8. De allí de Génesis 12:8. De allí se trasladó, desde el 6 leamos. Génesis 12:6. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra,
Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué dice? Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. ¿Qué era lo que hacía Abraham? Se le apareció Jehová. Pues ¿cómo no se le iba a aparecer el Señor, hermano? Si lo que Abraham quería era tener comunión con Dios. Mire, cada cosa que usted haga, invoque el nombre del Señor. Póngalo en las manos del Señor. Adore al Señor. Cántele al Señor. Dígale: por tus misericordias, por tus verdades, por tus bondades, por tu amor, Señor. Vamos a emprender este negocio en el nombre de Jesús. Hermano, hay batallas en la universidad con su hijo. Padre, ponemos a este rector de esta carrera, ponemos a este licenciado, que como se llame. Padre, lo bendecimos a su familia. Tal vez tiene problemas y va a rematar con mis hijos, pero oramos, hacemos una coraza, bendecimos, ponemos un vallado, un cerco alrededor de él, a ver si no va a haber bendición. Cuando él llegue va a haber la batalla. ¿Y qué pasó? Pues todo empezó mal, mamá, pero terminó bien por papá. Y usted va a saber de dónde proviene. Amén. Amén. Pero hay que hacerle altar. ¿Cómo así que tienes problemas? Mañana voy a estar ahí, van a saber. No sabe con quién se está metiendo. No, hermano, con la oración de fe puede mucho. Y claro, si le creemos al Señor, su hija, su hijo, su bebé, como se llame, tiene problemas, que le dio una infección, ahí está la palabra. Amén. Por sus llagas, mire, todo tiene, hermano, palabra. Confiese en palabra. Por sus llagas fuimos sanados. No dice por sus llagas va a ser sano, no, fuimos sanados. Amén, aleluya. Y dice la palabra: toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿A quién les dio esa autoridad? A los Cristos. ¿Quién es usted y yo? Somos Cristos. Amén. ¿Sabe qué significa Cristo? Ungido. Y usted y yo somos ungidos. Amén. 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 Por eso, hermano, el mundo debe de saber, nosotros somos cartas abiertas y tenemos que tener cuidado con nuestra conducta, que fallamos, hermano. A veces se nos dan cosas que no son acordes, pero doblemos nuestras rodillas. Dice la palabra que fiel y justo, nosotros tenemos un abogado, y fiel y justo es Él para perdonarnos. Amén. Amén. Y Él nos perdona. Nosotros sí tenemos, hermano, la curación. Nosotros tenemos el bálsamo en la palabra, tenemos ese balsámico para todos los días, para cualquier problema. Por eso llega su hijo a contarle un problema, usted ya tiene la palabra en los labios. Amén. Todo es Biblia, y si de eso vivo, esa es mi comida. Por eso le dijeron al Señor: Señor, ¿y dónde moras? ¿Qué comes? ¿Y qué dijo el Señor? Mi comida es Hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Se le olvidaba que, o sea, que a él se le olvidaba que tenía que comer lo físico. ¿Por qué? Porque haciendo la voluntad del Padre, Él le satisfacía, le llenaba. ¿Qué come el alma? ¿Un churrasco? Hermano, levante el apetito, pero no. El alma debe de comer palabra. Amén. Dos cosas le puede dar usted a su alma: o le da todos los terrenos, placeres, le da todos los vicios que hay, para que después se vaya condenada al infierno, o le da palabra, Amén. para que se pueda llegar a la estatura del varón perfecto y casarse con el hombre. Amén. Dos cosas, dos caminos hay: el de perdición o el de vida. ¿Cuál queremos? Nosotros lo tenemos que escoger. ¿Cuál es el que debe de deleitarnos a nosotros que ya creímos en el Señor? El de vida. Amén. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si, ¿cómo no? Si Él abrió el camino directo al Padre. El velo se rompió cuando Él, hermano, entregó el Espíritu. ¡Pam! Se rompió el velo. ¿Por qué? Porque un vencedor estaba muriendo por muchos pecadores. Amén. Y se levantó victorioso y presentó la sangre ante el Padre, diciendo: Padre, mira, ya no más condena. Mira, sangre fresca, limpia, sin pecado.
Y ahora usted y yo tenemos gratuitamente, hermano, la entrada hasta el trono de gracia. Amén. Por eso hoy podemos adorar al Padre y sentir su presencia, hermano, cada vez que le adoremos. Por eso cada vez que vengamos a adorar al Señor. Aprendámonos los cantos, hermano, escuchemos música cristiana. Hermano, no me sé la letra. Pues hermano, en lugar de ponerla tesorito, ponga aunque sea una emisora donde canten. Ahora está en internet. Vean, en lugar de estar en el Face, en lugar de estar whatsappeando, pues ahí grabemos un canto y aprendámonos. Un canto donde hable de lo hermoso, de lo bello que es el Señor. Aprendámonos uno a uno, igual los versículos de la palabra. Y va a ver que bien alimentados por carne fresca, bonita, roja, crujiente que se vea al mundo, no nos va a llamar la atención. ¿Por qué nos va a llamar la atención si eso ya no satisface nuestra vida? Pero viene este siervo y dice: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿Qué cosa difícil hay entonces para nosotros, hermano? ¿Para Sara era todavía edad para tener hijos? Ya no, pero consideró fiel al que lo había prometido. Hermanos, que este problema ya no tiene solución. ¿Considera fiel a Dios? Amén. Entonces no hay nada imposible. Amén. Que hay que pagar facturas, Dios tiene misericordia y va a proveer para que paguemos esas facturas. Amén. ¿Va a llegar el momento? Sí. ¿Va a llegar el tiempo? Sí. ¿Hay que pedir perdón? Hay que humillarnos. El que se humilla será exaltado. Queremos vivir tiempos de gloria. Humillémonos bajo la mano poderosa de Dios. O el hombre se va a encargar de que lo hagamos. No esperemos, hermano. Caigamos mejor sobre la roca. Amén. 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 ¿Y quién es la roca? Cristo. Y si usted cae sobre la roca y si se lastima, ahí está el ungüento. Ahí hay palabra. Amén. Pero si la roca nos cae, nos aplastará. ¿Y ahí qué? Es como cuando usted tiene ya algún animal aquí debajo del zapato. O de mí depende si lo aplasto o lo dejo noqueado y lo tiro. O me paro sobre él y se muere. Pero si el animal usted no lo ha logrado pisar, hermano. Pongamos un ejemplo de un ratón. Y el ratón, si usted lo mira, ¿no? De una vez lo noquea. Pero el animal está ahí. Porque el que tiene miedo no es el ratón, sino que es el ser humano. El ser humano, si considera el tamaño que es uno para una cosita así. Entonces, ¿de quién depende que el animal quede choqueado de uno? Usted se me queda viendo y usted existe animal, de que se muere, se muere. Usted no tiene miedo, no le va a pasar nada. Usted le mete una patada y ahí termina el animalito. Pero a veces el hombre, en lugar de patear bien, hasta el animal le pasa encima del zapato. Bueno, yo he vivido esos casos, ¿no? He visto. Pero de nosotros depende. ¿Qué actitud tomemos ante el problema? Señor, este es el problema, ¿no? Aquí está el problema, bueno. Aquí estoy, señores. Tengo que resarcir mi daño. Pido una oportunidad. Ya le oré al Señor y Dios va a dar la salida. Quien quita que diga, mire, lo perdona. Su deuda ha sido pagada. O le digan, mire, Señor, les tiene que pagar tanto que pido un lapso, por favor, de tiempo. Padre, yo quiero resarcir este daño. Concédeme la bendición de poder quedar bien con ellos y llevarme la bendición de ellos. Es que ese es lo bonito. Tengo que pedirle perdón al hermano. Y yo me equivoqué. No, el hermano se equivocó. Bueno, hermano, yo aquí estoy. Sí, pero está bien. Y uno sabe que el que se equivocó, el que falló fue él. Pero ni modo, el culpable fui yo. Ante los ojos de él, pedí perdón. Y ahí entiendo que el que se humilla, pues va a ser esa. La bendición es para mí. Si él no quiere entender, no quiere perdonar, pues, y que Dios lo bendiga, a su tiempo lo entenderá. Porque a lo mejor va a entender él a su tiempo. Por eso hay gente que dice, no, hermano, ese no merece irse al cielo. ¿Y quiénes somos nosotros? La Biblia habla, usted lee en Mateo, dice que nuestra sorpresa, bueno, se lo estoy parafraseando, ¿no? Va a ser
de que muchos adúlteros, muchos idólatras serán los que van a ir adelante. ¿Y por qué, hermano? Porque ellos tocaron el corazón de Dios, le creyeron, se dejaron lavar por la palabra. Por eso es de que muchos, hermanos, dice la Biblia, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Y de los que pensamos que iban a ir hasta atrás, van a ir hasta adelante. Pero si yo era el que más perseveraba, yo era el que siempre apoyaba a la iglesia, sí, pero nunca se dejó lavar los pies por la palabra. Nunca dejó las malas acciones, las malas formas de vida, aunque lo hayan mandado a predicar, a donde lo hayan mandado. Por eso le puse el ejemplo de Judas. Judas lo mandaron a predicar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no era el tiempo de decir este es el diablo, ese era el tiempo de usar a un vaso, como usar a una piedra, como usar a una burra. Porque la palabra era de Dios, no era de Judas. Pero esa misma palabra le sirvió para condenarse. Pues hay que tener cuidado, hermano, porque esta palabra o nos lava o nos condena. Amén. Y con la palabra no se juega, la palabra es la palabra y hay que tenerle temor. Amén. Hijos, tengámosle temor a los mandamientos que los padres han dado. Porque hay mandamientos con promesa. Y queremos ser bendecidos, queremos ser prósperos. Entonces, a la orden, jefe. Igual nosotros con la palabra, a la orden, Señor, lo que tú quieras. Aunque eso cause dolor, no importa. Porque el dolor solo será un rato. Como aquel que, hermano, mire, le tiene que hacer una fisura. Ya me recuerdo cuando me partí este dedo y mi hijo me acompañó y se reía, ¿va? Ay, no, que tan hombrecito, pero molestándome, ¿verdad? Me pusieron como 2 puntos, hermano, y yo creo que no quería. Yo cuando nunca me había cosido, cuando miro esa cosa que me entra, y lo peor es que no había dónde agarrar la piel, y tan chiquito que era. ¿Qué pasará con aquellos que les tienen que poner no sé cuántos puntos hasta en la cabeza? Pero hermano, era tan necesario, si no, tal vez no tendría cerrado aquí, tendría tal vez un parche, no sé, algo feo, pero las manos gracias me quedaron igual. Y bien, la persona que Dios la bendiga hizo bien su trabajo. Pero tuve que tener un tiempo de dieta, no hacer fuerza, mira, hasta a mí que me gustan las motos, ¿no? Tuve que esperar un tiempo, casi 2 meses sin manejar la moto. Pero si no hubiera esperado, yo mismo hubiera provocado a que aquí me hubiera quedado una cicatriz, pero no me quedó nada. Y es lo que nosotros tenemos que esperar. La palabra va a cobrar su efecto en su tiempo, en su momento. Y esperemos que la cicatriz llegue. Para que, hermano, toda la basura, todo lo que dañó, sea sanado al 100%. Amén. No tenemos que ser de medias, porque el Señor aborrece a los tibios. O somos o no somos. Si somos cristianos, pues aguantemos el trato, aguantemos lo que la palabra nos enseña y hagamos la palabra. No solo ser oidores, sino hacedores de la misma. Amén. Amén. Póngase de pie, ya el tiempo nos avanzó. Mire usted de tarea, lea Génesis, lea Hechos 7:2, que es otro capítulo de Hechos que nos confirma de lo que hablamos también. Mire, la palabra es tan sabrosa, hermano, que nos debería de llamar más y más. Ahorita al llegar a la casa, un repasón más de la palabra. Amén. Amén. Cierre sus ojos y pidámosle al Señor que nos ministre a través de su palabra, a través de la enseñanza, podamos nosotros recibir de su bendición. Dígale al Señor que usted quiere más de su Espíritu. Queremos más de ti, Señor. Gracias por hablarnos. El Señor le habló, dígale gracias por hablarnos, papá. Gracias por tu palabra. Abra sus labios y diga al Señor gracias. Lávame por tu palabra.